Bueno, buenos días, buenas tardes en realidad a todos, buenas tardes a todas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada académica que dimos a llamar Derechos Humanos y Libertad de Expresión, donde justamente lo que queremos abordar son los principales temas, desafíos, tensiones, la actualidad de la libertad de expresión en nuestro país y también en el resto del mundo. Mi nombre es Gabriel Fernández Arjona, y junto a Ornella Bancilota vamos a ser los coordinadores, y empiezo dándole la palabra introductoria a nuestro titular de cátedra, el doctor Juan Antonio Travieso. Bueno, es un honor realmente tener a estos 4 periodistas. Esta vez tenemos a una sola persona del derecho, que es mi querido amigo, el doctor Juan, mi querido amigo Juan Corbalán. O sea que esta vez hay 3-1. Que es lo que es una muy buena costumbre empezar a no tener tantos abogados, porque los abogados somos dogmáticos. Y los dogmáticos realmente, el periodismo no es dogmático, así que es muy bueno. Nosotros mantenemos todo en conceptos jurídicos. En realidad hay muchísimas normas, sobre todo hay un vínculo enorme entre la libertad de expresión y la democracia, y sobre lo que es el objetivismo que tiene el artículo 13 de la Convención Americana. Yo, como toda gente de derecho, voy a hablar de un artículo. La Convención Americana establece esto. Ahora, lo importante es que la libertad de expresión la convierte en una condición necesaria para prevenir el arraigo de sistemas autoritarios y para facilitar la autodeterminación tanto personal como colectivo. Nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires siempre desarrolló este concepto de la libertad de expresión. En realidad lo que tenemos que hacer es ir luchando ¿contra quién? Y contra el gran hermano, ¿no? Porque siempre hay un gran hermano que nos está vigilando y que nos está manejando. Así que antes de darle la palabra ya a los expositores, recuerdo en esa obra, El Gran Hermano, cuando al principio decía, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Así que este es un homenaje que también vamos a hacer a George Orwell, que realmente es el que primero ha hablado, o uno de los que más ha hablado sobre el tema de la libertad de prensa. Y acá terminé. Voy a dar la libertad de prensa para que los distinguidos periodistas comiencen a exponer. Adelante, Doctor, Ornella. No sé si muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Bienvenidos a todos y muchas gracias también a los expositores. Bueno, en primer lugar, tenemos a Marcos Novaro, que es licenciado en Sociología y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de la materia Teoría Política Contemporánea en la carrera de Ciencias Políticas de la misma universidad y ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Además, es columnista del canal Todo Noticias, TN. Adelante, Marcos, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo voy a tratar de ser breve para que haya más tiempo para la conversación, que me parece lo más interesante, digamos. Y me quiero centrar en una cuestión que tanto como ciudadano, como participante de los medios, digamos, yo he padecido bastante en los últimos tiempos, y me parece que es una desgracia persistente en nuestro país, que es la hiperpolitización de la comunicación, ¿no? Un proceso por el cual la política se vuelve un terreno donde es muy difícil reconocer espacios comunes, digamos, espacios de reglas compartidas, ¿no? Y esa ausencia de reglas tiene una relación paradójica, compleja con los derechos humanos, porque los más entusiastas promotores de la defensa de los derechos humanos suelen ser al mismo tiempo actores que promueven la disolución de las reglas comunes, ¿no? Y se da esta paradoja de que tenemos una tensión muy, muy fuerte entre derechos humanos y liberalismo político y libertad de expresión, ¿no? Y la libertad de expresión es uno de los enemigos que aparece como obstáculo para que los derechos humanos sustantivos, por decir así, los realmente valen, se impongan, ¿no?
se salgan con la suya. Es una situación paradójica. Me interesa ver un poco cómo es que se llegó, digamos, a esta situación en la cual la defensa de los derechos humanos puede ser un buen argumento para combatir la libertad de expresión, para promover eso que bueno, yo llamaría antiliberalismo, ¿no? Creo que en la defensa de los derechos humanos se pueden adoptar distintas tradiciones, más o menos liberales, más o menos sociales o distribucionistas, o digamos, de distintas escuelas. Es muy difícil entender que alguien defienda los derechos humanos y sea antiliberal, ¿no? O sea, que sea contrario a la noción de que los individuos son depositarios de ciertas capacidades que merecen ser protegidas, atribuciones, que tienen algún tipo de carta de triunfo frente a las amenazas externas de otros grupos, del Estado. ¿Cómo se puede promover los derechos humanos sin no tener alguna sintonía con esa defensa del individuo, digamos? Bueno, creo que en nuestro país hay una historia que explica un poco esto, que es que el llamado movimiento de derechos humanos tiene una doble fuente de legitimidad. Tiene una legitimidad facciosa, partidista, digamos, ¿no? Los derechos humanos son de un sector perseguido en determinado momento por el Estado, y ese sector se ha apropiado de los derechos humanos y lo ha usado en la lucha política como una carta de triunfo, pero facciosa, digamos, ¿no? Y ha buscado complementar ese principio de legitimidad victimista, por decir así, con cierto universalismo, con una idea de derechos humanos que está muy en boga en el mundo y que ha florecido, digamos, y que ha tenido efectos positivos en muchos lugares, digamos, ¿no? Pero que tiende a ser bastante indiferente a los contextos institucionales de los países. Porque, bueno, precisamente desconfía de los estados y por lo tanto tiende a tener una relación, por lo menos, de desconfianza con la vigencia o no del Estado de Derecho en los países específicos. Entonces, esto me parece que es como un juego de pinzas, ¿no? Hay una legitimación universalista, los derechos humanos valen por encima del Estado de Derecho, son aquellos principios a los que apelamos cuando el Estado falla, precisamente, ¿no? Entonces, así como se hizo durante la dictadura para frenar o para por lo menos denunciar las desapariciones, así se puede hacer frente a fallas del Estado de Derecho bajo las democracias, ¿no? Entonces ese es el mecanismo y tiene su lógica de que eso sea así. Ahora, cuando se combina con el partidismo, el resultado es que lo que queda en el medio es el Estado de Derecho, precisamente, ¿no? Son los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos. Eso es despreciado. Eso es triturado por este doble mecanismo de universalismo y partidismo, ¿no? En el medio no hay ninguna legitimidad, no se reconoce ninguna legitimidad a la vigencia constitucional de los derechos. Hay un ejemplo muy dramático que está de vuelta en discusión hoy porque se ha cumplido un aniversario de los acontecimientos que giraron alrededor de la llamada desaparición de Santiago Maldonado. Creo que es un episodio donde esta pulverización o el intento de pulverizar el Estado de Derecho entre el partidismo y el universalismo creo que quedó muy bien ilustrado, ¿no? O sea, ¿cuál era finalmente la lógica de la denuncia, que fue una denuncia partidista y al mismo tiempo a que se apeló a los organismos internacionales denunciando al Estado argentino? Que la justicia argentina era incapaz de resolver el problema. Y la movilización social, la denuncia, la apelación a organismos internacionales, a investigaciones que debían hacer organismos internacionales porque se desconfiaba de los locales, digamos, todo iba encaminado a generar la idea de que el Estado de Derecho no existía en Argentina, ¿no? Que había motivos suficientes para pensar que
no solamente la justicia era impotente para investigar lo que había sucedido, sino que había una trama de complicidades donde los derechos estaban siendo sistemáticamente negados. Y creo que finalmente el objetivo era básicamente ese, no solamente denunciar eso que pasaba, sino producir ese hecho, ¿no? Volver impotente a la justicia, ¿no? Hacer que efectivamente los derechos constitucionales de los ciudadanos desaparecieran y hubiera dos sobrevivientes, el movimiento de derechos humanos y los actores políticos por ellos legitimados, y estos organismos internacionales que vienen a validar desde el plano, digamos, internacional, sin mayores compromisos con los ciudadanos argentinos, vienen a validar esa denuncia, ¿no? Creo que la eficacia acotada de ese fenómeno no desmiente que tenga una productividad muy importante, ¿no? O sea, creo que en el episodio Maldonado es donde menos funcionó eso, y creo que fue un alivio, digamos, para las instituciones argentinas, para el Estado de Derecho y para la defensa auténtica de los derechos humanos de aquí en adelante, digamos, pero de todos modos, no es que ese dispositivo se ha dejado de funcionar. Es un dispositivo montado y operante hace mucho tiempo y que va a seguir funcionando, ¿no? Y que reviste esta peculiaridad de ser potencialmente muy perjudicial para la vigencia de la Constitución, de las leyes, darle fuerza a la ley, digamos, ¿no? En un territorio y hacer efectivo la defensa concreta de derechos de las personas. Bueno, obviamente que esto tiene un enorme impacto en la relación entre los derechos humanos y la libertad de expresión, ¿no? Porque hay una peculiaridad de la libertad de expresión que lo vuelve el derecho menos útil para este tipo de dispositivos, el derecho más inconveniente, porque es un derecho donde se le reconoce, por definición, ¿no? La libertad de expresión supone reconocerle al adversario un arma, un instrumento contra mí, ¿no? Es decir, voy a darle la oportunidad de que tenga razón, ¿no? De que tenga algo para decir, que reconocerle la capacidad de que impugne un argumento mío, ¿no? La libertad de expresión en ese sentido es una resignación de la soberanía para los actores políticos. Muy peligrosa para una configuración, una idea sobre los derechos donde la lucha política lo es todo, donde impera ese juego, universalismo o partidismo. No hay casa común, las reglas no definen un espacio compartido, no son la casa en la que vivimos, sino que vivimos en una escena en la cual o impera el partidismo legitimado por principios universales, o impera la negación de los derechos humanos, impera el otro, que es un enemigo con el que no compartimos absolutamente nada, ¿no? Entonces la libertad de expresión es un problema para esta concepción de los derechos humanos, siempre lo ha sido, y eso también quedó a la luz en episodios, bueno, que conocemos todos, ¿no? Sobre la discusión muy intensa que se desató a partir de 2008-2009 sobre libertad de expresión. Ha tenido enormes secuelas, digamos, para nuestra vida pública, la sigue teniendo. No es una batalla que haya terminado, ¿no? Ha tenido algunos episodios de relativo equilibrio, de cierta contención, pero no es que es una pelea de resuelta, digamos, ¿no? Probablemente no lo es en ningún lado, pero en Argentina está más viva que en ningún otro lado, ¿no? Es un volcán que está en actividad, ¿no? Donde vamos a ver que cada tanto echa un poco de lava, humo, y siempre está empañando el panorama, ¿no? Siempre echa un velo donde es muy difícil reconocer principios de legitimidad en el diálogo, generar cooperación, generar confianza. Es muy difícil que la política haga el trabajo más sano que tiene que hacer en medio de esta humareda que larga el volcán de la negación de los
de la libertad de expresión, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver bueno, lo decía al comienzo y me parece que es un poco la conclusión, ¿no? En la medida en que digamos, el debate público está ahí tan fuertemente politizado, tiende a generar mecanismos de reproducción que son muy tóxicos para la democracia y para una noción de libertad de expresión más o menos productiva, ¿no? Porque no se trata ya solamente de lo que hacen los actores políticos o los empresarios de medios o los periodistas más militantes, es cómo producen audiencia, qué tipo de audiencia generan, ¿no? Cuando la gente empieza a elegir un medio de comunicación para formar en él su idea del mundo, se empiezan a cerrar los públicos. Esto es un fenómeno también muy fuerte en todo el mundo, y en Argentina está teniendo manifestaciones hasta más preocupantes hoy que en la década pasada. Porque lo que uno termina observando es que una parte importante de los públicos no migra entre medios, sino que elige un medio y se queda ahí. Y elige un discurso que le confirma sus prejuicios y sus opiniones ya formadas, lo que cree saber de las cosas, los juicios morales que tiene sobre los demás actores, le ratifica lo que ya sabe. Y la audiencia celebra que los llamados comunicadores hagan exactamente eso, celebra que militen su realidad, ¿no? Y entonces ahí no se trata ya solamente de la oferta, sino de la demanda. Desaparece la demanda de libertad de expresión, porque a mí no me importa ya qué es lo que pasa en el canal del lado. No me importa que estén diciendo que lo que sucede en la pandemia, en la crisis económica, es algo completamente distinto a lo que yo pienso. Yo me puedo manejar con esta realidad, con este recuadro, con este recorte. Me manejo y funciono bien con este recorte. Él me alimenta, me nutre de lo que yo necesito saber y me da los instrumentos para moverme en mi medio. Y ya está. Alcanza con eso, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema serio de demanda. No hay necesidad para esa gente que haya realmente libertad de expresión. No, alcanza con que cada quien acceda a su pequeña cuota de discursos reproductivos, ¿no? Y creo que en ese sentido probablemente estemos un poco peor hoy que incluso que en 2008-2009 cuando esto empezó, ¿no? Cuando esto empezó todavía había mucha migración, había muchos votantes kirchneristas que podían leer Clarín. Hoy eso ya no pasa. Ya no pasa. Y por eso además han sido más exitosos los medios privados oficialistas hoy de lo que eran en 2011. ¿No? En 2011 Clarín seguía vendiendo muchísimo y mucha gente seguía viendo TN, a pesar de que votaba a Cristina Kirchner. Hoy no, hoy ya tienen su oferta diferenciada, ven eso y no les importa lo que pasa fuera de eso. A mí me parece que ese es un gran problema para nuestra cultura política y va a ser un problema muy serio para el futuro de la democracia y no es un problema específico que puedan resolver solamente los periodistas, solamente los medios de comunicación en sí, porque es un problema que trasciende, ¿no? Afecta al modo en que se han generado ya los públicos y lo vemos en otros países, digamos, donde tienen el mismo inconveniente, ¿no? Democracias mucho más fuertes que la nuestra. Bueno, Estados Unidos ha tenido problemas de este tipo y lo sigue teniendo, ¿no? Con un grado de polarización que es inédito. Y bueno, hay mucha gente que habla sobre una especie de guerra civil larvada, ¿no? Donde realmente sociedades que pueden entrar en conflictos muy intensos y que ya no son simplemente manipulados por algunos actores, son fenómenos sociales de masas, difíciles de modificar, son cultura política, digamos, ¿no? Y eso a mí me parece preocupante. Creo que obviamente, digamos, esto es acotado a ciertos públicos, sigue habiendo una opinión basculante, ¿no? La mayor parte de la gente de Argentina es moderada, no es fanática, digamos, ¿no? O sea, tampoco hay que creerse que esto es todo, digamos, ¿no?
importa moderar también los juicios para no ser catastrofismo, ¿no? Pero sí que son fenómenos que se han venido agudizando, y las democracias no pueden funcionar con una escena pública tan facciosa, y más cuando esa facciosidad tiene el alimento de argumentos muy desarrollados, ¿no? O sea, tiene principios de legitimación muy, muy desarrollados a lo largo del tiempo en instituciones que han generado legitimidad, digamos, que eso hay que tomárselo en serio, digamos, ¿no? Es un problema serio de nuestras democracias, y va a tener repercusión en cómo los ciudadanos pueden ejercer sus derechos por mucho tiempo. Así que, bueno, sin ánimo de ser demasiado pesimista, yo quería señalar estas dificultades que veo para el desarrollo de la libertad de expresión, y que, bueno, espero haya sido útil para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Excelente. Muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, continuamos con el siguiente orador. Gracias, Marcos. Me toca presentar a Pablo Galeano. Él es licenciado en periodismo por AUSAL. Realizó un posgrado sobre Derecho de las Telecomunicaciones en la Facultad de Derecho de la UBA, donde actualmente es estudiante de grado. Fundó el diario digital Paralelo 37 y conduce el programa Tendencias, que tiene más de 20 años ininterrumpidos en el aire y actualmente se emite en Ecomedios AM 1220. Pablo, tu tiempo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, les agradezco esta oportunidad de compartir este panel con tan prestigiosos organizadores y oradores. Y no estoy refiriéndome a mí, justamente. Es muy interesante lo que planteaba Marcos, y voy a utilizarlo quizás como conclusión. En realidad, yo quería hablar de un caso judicial, ya que estamos convocados por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de un caso judicial donde hay dos derechos en pugna, ¿no? Que en definitiva es lo que estamos hablando. Los dos derechos tienen que ver, uno con la libertad de expresión y de información, y por el otro lado, el derecho al honor y a la imagen, que es un tema muy recurrente cuando se habla de estos dos derechos. Y obviamente son dos derechos importantes, y como buenos estudiantes de esta casa de estudios sabemos que la libertad de expresión es uno de los pilares más importantes de la democracia, y siempre hay que cuidarla, aunque a veces se afecten otros derechos humanos, también como el honor y la imagen. Estamos hablando de dos valores jurídicos importantes, ¿no? La defensa de la privacidad podría ser por un lado, y la defensa de la libertad de expresión por el otro. Yo les quería, no compartir pantalla, pero les propongo un ejercicio para cuando terminemos todos de charlar y cada uno vuelva a sus computadoras, y hagan una prueba en el motor de búsqueda Google y escriban la palabra Cristina Kirchner, y con la barra espaciadora sumen un espacio a esto. La palabra siguiente que les va a ofrecer ese buscador, ese motor de búsqueda, es chorra. Chorra, obviamente, en lunfardo significa ladrona, ¿no? Esto por si hay algún estudiante o alguien que está mirando de otro país, acá se le dice chorro a los ladrones. Esto es lo que hace el motor de búsqueda Google. Google nos ofrece como y hagan la prueba, porque esto es lo que ocurre, como primera opción cuando escribimos Cristina Kirchner, esto pasa actualmente, la palabra chorra. Completa Cristina Kirchner como si fuera un segundo apellido con este término. Y la causa que les quería contar, que seguramente algunos la conocen,
es una causa que podría un periodista titular como Cristina, ladrona de la nación argentina, ¿no? Y tiene como protagonistas esta historia a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y a un motor de búsqueda, una empresa en realidad, que es la empresa Google. Como todos sabemos, bueno, Cristina Fernández de Kirchner tiene una amplia trayectoria política, vicepresidenta de la Nación, fue diputada, senadora nacional, presidenta de la Nación, viuda nada menos que de Néstor Kirchner, que fue gobernador de Santa Cruz, presidente de la Nación. Actualmente son varias las causas judiciales en las que son investigadas situaciones relacionadas con enriquecimiento ilícito, fuga de capitales, que la tienen a ella como protagonistas y también a funcionarios de los gobiernos de los Kirchner, a empresarios, en algunos casos del sector de la construcción, también acusados de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. Estos temas los menciono porque tienen mucha vigencia y vienen desde hace tiempo suscitando la atención de toda la ciudadanía por varias razones. En primer lugar, porque con mayor o menor razón de ser, la justicia se está demorando mucho en solucionar estos casos o en avanzar en estos casos. Recientemente, bueno, la justicia falló a favor de Cristina Fernández de Kirchner en la causa del memorando con Irán y en la causa de dólar futuro, pero todavía hay mucho camino por recorrer. En la justicia se supone, mucho camino por recorrer Cristina Fernández de Kirchner en función de otras causas que tienen que ver con enriquecimiento ilícito, en fin, algunas situaciones que son conocidas y no se las voy a repetir acá. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque estamos hablando de una persona que es muy conocida, una persona que viene ocupando y seguramente ocupará hasta el fin de sus días cargos públicos o una figura destacada de la política argentina. Y los medios, obviamente, se dedican, por un lado, a destacar estos temas como los más importantes de la agenda de la vida política de los argentinos. Son los medios que cuestionan en general al kirchnerismo, y por otro lado están aquellos otros medios, que como decía Marcos recién, ¿no?, parecen también polarizados, que sostienen que estas causas no tienen ningún sustento y constituyen solamente una persecución política en este caso a la vicepresidenta o al kirchnerismo en su conjunto. La cuestión es que el tema está totalmente instalado en la sociedad argentina. Y esta instalación se puede observar fácilmente en todos los medios de comunicación, en los medios tradicionales, como los radiales, los televisivos, los gráficos, y por supuesto también en los medios digitales, no solo los tradicionales en formato digital, sino también incluyo a las redes sociales, las plataformas más diversas por las cuales uno puede difundir información. Bueno, esto casi diariamente se van sumando nuevas herramientas, ¿no? Esta es una de las partes del conflicto, Cristina Fernández de Kirchner. La otra parte de este caso, o el otro protagonista de esta historia, es la empresa Google. Google es una firma, es la firma principal subsidiaria de una multinacional estadounidense que se llama Alphabet, y se dedica al desarrollo de productos. Obviamente nosotros, el principal producto de Google es el motor de búsqueda que todos conocemos, al cual accedemos casi diariamente cada vez que tenemos que buscar algún contenido de Internet. Pero bueno, Google hace un montón. Google como empresa, como firma, más allá de este producto Google, este motor de búsqueda, tiene un montón de otros productos como correo electrónico Gmail, el Google Maps, son dueños de YouTube, el Google Drive, en fin, que todos los días va adquiriendo una nueva empresa, ¿no?, de este tipo de tecnologías. Y Google, como un gigante que es protagonista desde hace tiempo de varias denuncias, que también me van a servir estas denuncias para la conclusión final de la charla, ¿no? La empresa Google fue criticada y denunciada por colaborar con determinados países en la censura de Internet. Perseguía, obviamente, y su interés era expandirse comercialmente en esos países, y también fue denunciada por infracción reiterada de derechos de autor, de violación de los derechos de autor. También fue
objeto de críticas por presunta ingeniería fiscal en diferentes países y por ser una de las empresas que colaboran con las agencias de inteligencia en la red de vigilancia mundial. Esto fue en 2013, sacado a la luz por la prensa. La llamada vigilancia mundial es principalmente realizada por agencias de inteligencia de los Estados Unidos y consiste nada menos que en espiar. Es espionaje y vigilancia que tienen como víctimas no solo a miles de millones de personas alrededor del mundo, entre las cuales podemos tranquilamente estar nosotros, sino también, y principalmente, y lo más impactante, es que cientos de líderes mundiales, incluyendo jefes de estados o importantes empresarios, también se encuentran víctimas de este espionaje, ¿no? Con toda la gravedad que esto suscita. Yo decía que esta información salió a la luz en 2013, gracias o por culpa de, según desde el punto de vista de donde se mire, por un señor que se llama Edward Snowden, que en algún momento fue noticia, y como pasa en general con las noticias, uno parece olvidarse o se pierde en el fragor de todas las cosas que nos pasan, ¿no? Este hombre era ex contratista de agencia de inteligencia y filtró, ¿se acuerdan ustedes?, miles de documentos clasificados como ultrasecretos, mientras trabajaba para un contratista militar y de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Filtró unos 2 millones de documentos y que pusieron al descubierto varias cosas y demostraron, entre otras cosas, la existencia de una compleja red de colaboración entre decenas de agencias de inteligencia de varios países con el objetivo de expandir y consolidar una suerte de vigilancia globalizada. Tratados secretos para transferir datos entre países, creación de software espías, todas estas cosas hasta se metían en aplicaciones populares como, por ejemplo, hay una de unos pajaritos enojados que se llama Angry Birds, se metían también ahí para espiar por esa ruta los distintos dispositivos, se metían también en el Google Maps, espiaban correos electrónicos como Hotmail, Outlook o el mismo Gmail. Bueno, las más importantes empresas de tecnología están involucradas, según estos documentos filtrados, en este tipo de operaciones. No solamente estaba Google, estaba Microsoft, estaba Apple, Facebook, Yahoo, American Online, AOL, Verizon, Vodafone, Global Crossing, British Telecommunication, entre otras. Es decir, estoy mencionando a las principales, como que no se salvaba a nadie, o no se salva a nadie. Bueno, estos son los dos. Presenté de esta forma a los dos contrincantes de esta historia, ¿no? Bueno, de Google no hace falta que les diga que es el sitio web más visitado a nivel mundial. Esto sale en cualquier ranking web internacional, este dato, y obviamente es harto conocido. Google es el dueño principal y es el motor de búsqueda más utilizado en Internet. Cualquier internauta que busca en la web, como decíamos, información sobre Cristina Kirchner, se encuentra con esta particularidad, que luego de escribir el nombre y apellido del actual vicepresidente, el motor de búsqueda completa automáticamente con una palabra. Yo lo chequeé antes de comenzar la charla y sigue pasando esto, que es chorra, que decíamos que en lunfardo significa ladrona, y en alguna época también salía otra palabra que era la propia palabra ladrona, ¿no? La cuestión es que en agosto de 2020, Cristina Kirchner toma nota de este tema y hace un planteo judicial, ¿no?, contra Google, porque no solo pasaba esto, sino que pasaba algo que fue muy significativo y muy particular y que en definitiva habla de la responsabilidad de los motores de búsqueda. Si tienen o no responsabilidad los motores de búsqueda, que es un tema muy lindo, muy amplio, a la hora de, bueno, publicar lo que publican. ¿Son ellos quienes publican o son simplemente una herramienta que reproduce lo que está publicando otro? Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se pronunció en este tema. Hay fallos también muy interesantes que les recomiendo leer de otras cortes de otros lugares del mundo que tienen posturas en algunos casos similares, en otros no. O sea que es un tema que está totalmente en debate, la responsabilidad de los medios. Pero ¿qué había pasado con Google que enojó tanto a Cristina? En el buscador de Google
figuraba una definición en el lugar donde debía figurar el cargo que ocupa, porque si ustedes buscan Cristina Fernández de Kirchner en Google, hay un lugar que se llama panel de conocimiento, que es una especie de pequeño recuadro que está a la derecha de su pantalla, señor usuario, donde aparece la foto, aparece el nombre y aparece el cargo y una breve descripción, la forma de síntesis del currículum, ¿no? Y lo que pasó es que durante varios días aparecía su foto, la foto de Cristina, junto a la leyenda ladrona de la nación argentina, como si ese fuera su cargo, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, ladrona de la nación argentina. Bueno, Cristina se presenta ante la justicia en el Fuero Civil Comercial Federal, radica una denuncia contra Google Argentina. Como prueba, el abogado de Fernández solicita que se detalle en forma clara cuántos días había eso permanecido, a cuánta gente impactó, es decir, cuántas visualizaciones tuvo, teniendo en cuenta que el propio buscador, o sea, la propia gente de Google dicen que pueden llegar a tener 3 billones de visitas diarias. Toda esta información era para ver también o determinar el monto de la demanda, ¿no? Así que se pide una pericia informática. Bueno, Google publica en su plataforma y bajo su responsabilidad esta información falaz, dicen los abogados de Cristina Kirchner, dicen que es información agraviante con relación a la vicepresidenta de la Nación, mancillando su nombre, imagen y honor, tal cual denunciaron ellos. La cuestión es que la vicepresidenta utilizó también su cuenta de Twitter para referirse a conflicto y dijo que realizó la presentación judicial para solicitar una pericia informática urgente contra Google que serviría como prueba de una demanda. Es decir, se pide el peritaje y después iniciaría la demanda. Bueno, este daño pide Cristina que sea reparado y dice algo que me parece interesante, que más allá de estar a favor o en contra de cualquiera de los dos contendientes en este caso, dice algo interesante en su cuenta de Twitter que llama a la reflexión. Y dice ella, cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas, su circulación no tiene límites, no se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera ser incalculable. Entonces se hace una pregunta en función de esta afirmación, y se pregunta si existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de este tipo de acciones perpetradas por un gigante informático como Google. La realidad, yo les contaba que más allá de la suerte que corra esta causa, que está totalmente en proceso, en vigencia, en tratamiento por la justicia, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que para hacerlo corto, se pronuncia, después de varios pronunciamientos de juzgados inferiores, que eran contradictorios, la Corte decide pronunciarse en un caso de una modelo, una tal Fernández, que aparecía en varias páginas web mezclada con ofertas de pornografía, de prostitución, en fin. Lo que decía ella era que ella no trabajaba de eso, sino que era modelo, y que Google y Yahoo, en este caso, eran los culpables de hacer este tipo de promociones. Bueno, después es un fallo muy extenso, es muy interesante también la lectura, porque se mezcla también el derecho obvio a la expresión, a la libertad de circulación de la información, y a la vez está el derecho del honor, en este caso de las personas, ¿no? En un caso que es grave puntualmente para esta modelo. Y lo que termina definiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que no tienen responsabilidades, ni Google, ni creo que era Yahoo, el otro denunciado, porque bueno, es información que ellos no generan. Básicamente lo que dicen es eso, ¿no? Es informaciones que no generan y todo. A pesar de eso, a pesar de ese fuerte antecedente, de nada menos que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Kirchner avanzó
sobre el tema. Y la explicación de Google, por ahí es muy técnica, pero le dedico nada más 30 segundos, es que en realidad ese panel de presentación, en el cual aparecía Cristina Ladrona de la Nación, había sido generado por Wikipedia, que Wikipedia o Wikidata no pertenecen a la empresa Google. Ustedes saben que es un lugar donde todos podemos cargar contenidos, y bueno, parece que se metió algún travieso y cambió el cargo de Cristina y le puso Chorra, y estuvo o Ladrona de la Nación, y estuvo varios días esto, hasta que se dio cuenta la propia Wikipedia o Wikidata, o los editores de esta red, y terminaron, bueno, corrigiéndolo. En esta red se ven cosas también, han pasado cosas singulares, como por ejemplo con Axel Kicillof, que aparecía nombrado como enano comunista, y el ex vicepresidente llamado Vudú como parásito argentino. Cuando saltan este tipo de información o de travesuras o de delitos, la verdad es que enseguida se suele reparar. Pero creo que lo que hizo... Pablo, sí. Perdón, te interrumpo solo porque estamos con los 15 minutos cumplidos. Gracias. Perdón. No, tranquilo, puedes ir cerrando tranquilo igual. Para terminar, yo creo que la gran repercusión mediática que tuvo la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner, lo bueno que tiene, más allá de si después corre la suerte de seguir los dictados de la Corte Suprema de Justicia, que dicen que Google y Yahoo o los buscadores no tienen responsabilidad. Creo que lo interesante es que nos deja pensando, ¿no? Nos deja pensando, y como Novaro también se refirió en su momento, nos deja pensando sobre el poder que tienen estas redes y estos medios, que no dejan de ser medios de comunicación, ¿no? Y último comentario, en algún momento se pensaba, quizás inocentemente o por desconocimiento, que los medios de comunicación, a los cuales se los llamaba el cuarto poder, eran otro poder. Y creo que está quedando en claro, y por ahí fruto de eso ocurre lo que describía Marcos, está quedando claro que en realidad son parte del poder, son parte de la política. Pensar en los medios y a la política de forma separada, yo creo que es un error. Sorprenderse por esto, yo creo que quizás es pecar de inocencia, o de tratar justamente de no considerarlo importante adrede. Creo que forman parte del poder, son el poder, y no están separados de la política. Hay que ver si la política usa los medios o los medios usan a la política. Ese quizás es el debate que a mí más me gusta dar, porque en definitiva, cuando hablamos de libertad de expresión y hablamos de un derecho, es el derecho a informarse, y esta realidad de que las empresas de comunicación tengan esta vinculación tan fuerte con la política, o sean parte de la política, hacen política, quizás nos están privando del ejercicio de ese derecho. Bueno, perdón si me excedí en el tiempo, tengo que haber puesto una alarma. Muchas gracias, Pablo. Excelente. No, está muy bien, perfecto. Gracias. Bueno, continuamos entonces con el próximo expositor. Tenemos a Pablo Fernández, que está en reemplazo de Laura Sommer, que tuvo un inconveniente personal y no pudo estar con nosotros, así que le agradecemos muchísimo a Pablo y le mandamos un saludo a Laura. Pablo Fernández, entonces, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, es docente en la Cátedra Datos de Comunicación Social de esa misma universidad, es profesor de la Maestría en Innovación en Medios Digitales en la Universidad Torcuato Di Tella, y fue editor en lanación.com, apertura.com, infotechnology.com, y actualmente es director de Innovación y Comunicación en chequeado.com. Coautor de La Fábrica del Tiempo y autor de homeoffice.com, co-conduce el podcast Digitales. Bueno, bienvenido, Pablo. Adelante. Gracias. Ahí me escuchan, ¿no? Sí. Y se ve la pantalla. Siempre tengo que preguntar esto, lamentablemente. Pero... Todo perfecto. Perfecto. Bueno, gracias, Ornella, y gracias a todos por la invitación. Como decía, estoy reemplazando a Laura.
Así que les voy a contar un poco la idea de en qué contexto trabajamos. Tengo una presentación, pero más que nada como guía. Después se las puedo dejar por si a alguien le interesa para seguir leyendo. Digo, no voy a leer lo que dice. La idea es, al menos que los que no conocen Chequeado sepan, existimos en 2010. Somos en realidad una ONG, que es algo bastante extraño, porque los medios en general no son una ONG. Y en realidad no somos solo un medio, pero es lo más conocido de lo que hacemos. Somos una organización que tiene un programa de medios, un programa de innovación que dirijo yo, otro de educación, y ahora tenemos también un área de impacto e investigación. Y ahí, esto tiene que ver con que eso nos permite salir un poco de la lógica que quizás muchos conocen acá, de los medios masivos que tienen que estar corriendo de alguna manera detrás de los clics y detrás de publicar notas que sí o sí generen tráfico. No sé cuánto están al tanto de eso, pero es algo bastante común. El modelo de los medios de comunicación hoy está como en jaque en todo el mundo, no es un problema de Argentina necesariamente, y eso nos permite cubrir temas que no necesariamente son masivos, pero sí son muy relevantes como lo que estamos hablando acá. Ahora vamos a ver. Y una cosa que un poco también se nombró en las ponencias anteriores tiene que ver con desinformación. Nosotros trabajamos contra la desinformación, lo que en algún momento se empezó a conocer como fake news. No le decimos solo fake news porque fake news, como muchos sabrán, es un concepto que han usado incluso algunos políticos para referirse a medios que pueden equivocarse, pero que en general no hacen algo necesariamente con malicia. Doy un ejemplo. Trump con el Washington Post. ¿No? Podemos tener diferencias con algunas cosas del Washington Post, pero no es lo mismo que una usina de desinformación, como vamos a ver acá. Entonces, en general, lo que hacemos es chequear desinformación que circula en diferentes plataformas. ¿Sí? Es desde medios masivos, que a veces publican desinformación, ¿sí? Hasta WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. ¿Sí? Y también por eso yo también estoy acá, porque dirijo el área de innovación. Y parte de lo que hacemos es, bueno, nosotros chequeamos en estas plataformas también, porque el público está ahí, no está necesariamente solo en los medios masivos. ¿Sí? Hay un montón de gente que hoy no se informa por medios masivos, se informa de manera incidental, se llama, ¿no? Es decir, estoy navegando en una red social y debajo de un post de un amigo, con una invitación a una fiesta, me aparece una nota de un medio. Con suerte una nota de un medio. Muchas veces es algo ya filtrado por varias capas de usuarios. Entonces, nosotros también tratamos de estar ahí. Esto es algo muy concreto. Abrimos TikTok hace unos meses en Chequeado. Hoy sacamos un proyecto nuevo que se llama Reverso, que es digamos, un consorcio de medios los cuales chequearemos desinformación durante las elecciones. Y bueno, y también estamos en esas plataformas, ¿no? Esto lo voy a pasar porque ya lo saben. La clave para nosotros es también entender que hay distintos niveles de desinformación. Y esto nosotros usamos de alguna manera las calificaciones que acuñó First Draft. First Draft fue aliado nuestro en Reverso 2019. Es una organización que se dedica a investigar todo lo que se relaciona con desinformación. Y van a ver acá, en este gráfico, que hay un montón de opciones. Y creo que surgió también en las charlas anteriores. No es lo mismo, pero para el público puede ser lo mismo. El contenido fabricado, es decir, que está diseñado para engañar y perjudicar, que es la sátira, por ejemplo, que en principio no está diseñada para engañar y perjudicar, pero que fuera de contexto, mucha gente puede creer que sí. Entonces, y esto es muy importante, Chequeado podría hacerlo, pero no se enfoca en cuál es la intención de una desinformación. Muchas veces saber la intención de una desinformación no lo vas a saber nunca, o lleva meses de trabajo. Y nosotros, por parte de lo que hacemos, que esto no voy a ampliar, pero parte del arte de los chequeadores del mundo, chequeados de los primeros 10 chequeadores del mundo, para que se den una idea, hoy hay cerca de 300, ¿sí? Fue el primero de la región. Lo que tenemos que hacer es agarrar una desinformación cuando está empezando a despegar. Si es muy masiva, llegamos tarde. Si es muy chiquita, hoy Chequeado es lo suficientemente grande como para generar un problema, si le da, incluso si es un falso, porque la estás amplificando. Entonces tenemos que encontrar un punto que no es exacto, no es una ciencia, es más un arte, pero que tiene mucho que ver con que lo vamos hablando también con colegas de todo el mundo. Y este es un poco, si quieren, una pirámide
que tiene que ver con el daño que puede generar una desinformación. Esto lo hicieron los colegas de Full Fact en Inglaterra. Arriba está lo menos dañino, ¿no? No dañino, gente que entiende mal las cosas. Bueno, ok, no es tan grave. O sea, ¿por qué? Porque esto es una novedad, pero Chequeado es una ONG, nuestra redacción en total tiene menos de 10 personas. Crecimos mucho, pero igual, comparado con un medio, yo trabajé en medios de cientos de personas, miles de personas. ¿Sí? Entonces, tenés que elegir qué chequeás. ¿Y cómo elegís? Demos vuelta a esta pirámide. Priorizando riesgo de vida, ¿sí? Cuando una desinformación genera riesgo de vida, lo cual en pandemia se vio mucho, ¿no? O sea, desde qué tenés que hacer con el alcohol en gel, hasta lo que ya vieron, y no le quiero dar prensa acá, a algunos líderes de información diciendo que hay que tomar una cosa u otra, y hay gente que murió por eso. Entonces, es grave. Interferencia en la democracia, en Argentina tenemos algunas cosas cercanas a esto, interferir en elecciones, efecto en creencias y actitudes, pero creo que los que están acá lo saben, comparado con otros países de América Latina estamos bastante bien, sobre todo en los últimos años. No hay que dormirse, hay que seguir prestando la atención. Daño económico es algo que sí pasa bastante. Un ejemplo clásico es los intentos de corridas bancarias, ¿no? Cuando se empieza a viralizar de alguna manera que, che, ojo, el banco tal tiene un problema. Y eso, no solo en Argentina, sino, por ejemplo, en Inglaterra pasó hace poco, un banco tuvo que cerrar de un día para el otro, porque hubo una corrida alentada por las redes, que en realidad son personas, en contra de ellos. Entonces, es algo que también prestamos atención y pasa bastante. Y alejamiento de la democracia, abuso de poder, desconfianza y alejamiento. Esto sí se ve bastante en Argentina. Si los que están mucho en redes lo saben, los trolls, las agresiones constantes, la polarización constante, es algo a lo que hay que prestarle atención. Otra vez no estamos en niveles de Brasil o Estados Unidos, pero es algo a seguir desde cerca. Esto es como un cono, digamos, un embudo donde cómo sucede, cómo es el camino de desinformación. Muchas veces empieza en estos sitios web anónimos, redes cerradas o semicerradas. En Argentina una red cerrada o semicerrada podría ser WhatsApp, ¿sí? Que es contenido encriptado en principio. Comunidades de la conspiración, acá cada uno conocerá la que le quede más cerca, digamos, porque tiene algún conocido que participa, o porque las conoce más de primera mano. Redes sociales y medios de comunicación. ¿A qué vamos con esto? Que no necesariamente medios de comunicación, en el sentido de medio de comunicación masivo, retoman todo. Hay un montón de contenido falso o desinformante que circula sin llegar a los medios de comunicación masivos. ¿Sí? Pero que no por eso hay que dejar de prestarle atención. Sigo. Y esto es súper importante. Las motivaciones de la desinformación pueden ser monetarias, es decir, hay gente que gana plata con esto, ¿sí? Y otros que puede ser convicción o una definición política, ¿sí? Y en muchos casos es ignorancia. Mucha gente comparte algo porque no se da cuenta que eso es dañino. No siempre hay una gran conspiración detrás de algo que se hace viral. Así que eso también es importante. Esto se los voy a dejar, por las dudas está en chequeado.com/método. Lo que hacemos tiene un método, que de hecho es algo que Chequeado, entre comillas, ayudó a exportar a otros países. Hoy Chequeado lidera la TAM Chequea, que es una organización de más de 20 chequeadores de la región, y que usan métodos muy similares. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos blindan bastante frente a errores. A veces nos equivocamos, pero incluye el método, incluye actualizar si nos equivocamos. Entonces eso hace que estemos un poco más sólidos, sobre todo en este mundo tan polarizado. Esto lo voy a pasar porque tengo un timer, espero no pasarme de tiempo, me quedan 6 minutos. La diferencia, esto es más del mundo de inglés, pero por si lo ven, ¿sí? Ahí nos falta una D en falsedad. Pero en inglés está la diferencia entre misinformation y malinformation, que tiene que ver con si es intencional o no. Como les decía en un principio, en Chequeado no nos enfocamos en la intencionalidad. No porque no nos interese, sino porque es algo muy complejo y que en algunos casos puede llevar meses lograrlo. Estamos haciendo algunas investigaciones, después si queda tiempo les paso algunos links, sobre los desinformantes, es decir, ¿quiénes están detrás de, por ejemplo, los antivacunas? ¿Sí? Está bien, hay gente que lo comparte otra vez desde la ignorancia o porque se le conecta con alguna teoría conspirativa, pero en algunos casos sí hay fondos detrás, no siempre, pero en algunos casos sí, y entonces trabajamos para eso. ¿Qué se puede chequear? Obviamente se puede chequear algo factual. Nosotros no chequeamos cosas del futuro, no chequeamos
ayer fue un día lindo o fue un día feo, sino que chequeamos, bueno, qué temperatura hizo ayer, cuánto llovió en la ciudad de Buenos Aires. Eso, estoy dando ejemplos que obviamente no chequeamos, son coloquiales, pero para que se entiendan, ¿no? Chequeamos datos que se puedan contrastar. Estos son los formatos que usamos, pero tiene que ver con lo que decíamos antes, porque esos son los formatos en los que circula la desinformación y nosotros también tratamos de subirnos a eso. Es decir, Chequeado tiene audios de WhatsApp con chequeos, usamos imágenes para chequear cosas, videos, ¿sí? Es algo que también queremos estar en el mismo formato en el cual circulan las desinformaciones. Si nosotros la única manera en que de alguna manera batallamos contra la desinformación es en un texto muy sólido de 10 párrafos, sabemos que eso no llega a todo el mundo. Y nosotros queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible y estamos en una curva así desde hace 10 años. Cada vez llegamos a más gente, nos lee y de alguna manera nos consume millones de personas todos los meses. Esto lo paso, pero tiene que ver con esto que les decía de cómo decidimos qué chequear, tiene que ver bastante con la cantidad de compartidos que tiene algo, ¿no? Si algo es tremendo, pero lo compartieron 5 personas, si nosotros lo chequeamos y le ponemos falso, lo estamos amplificando. En cambio, si ya fue compartido, por ejemplo, 5.000 veces en Twitter, es algo que nos importa. Y esto es algo muy importante, que hicimos una investigación con los investigadores, valga la redundancia, Calvo y Aruguete, que después yo les voy a pasar este PPT a los organizadores, que lo interesante es que ellos encontraron, teniendo acceso absoluto a lo que hacemos, que el fact-checking funciona. Fact-checking es lo que hacemos nosotros, el chequeo de datos. Eso no significa necesariamente que, y esto es un paper, que la gente necesariamente cambie de opinión, pero sí de comportamiento. Por ejemplo, comparte menos lo que se enteró que es falso. Entonces, cuando hablamos de daño a la salud, es importante. Cuando hablamos de daño económico, es importante. Cuando hablamos de daño a la democracia, es importante. Eso no significa que vos después te juntes con esa persona en un café y no sea lo que, no piense parecido a como pensaba antes. Pero él lo piensa un poquito más. Lo duda a la hora de compartirlo. Y eso es un impacto altísimo, ¿sí? Esto ya lo saben, pero la pandemia aceleró y multiplicó muchísimo la desinformación, porque la desinformación se nutre de la incertidumbre. Y lógicamente en una pandemia tenemos incertidumbre. Siempre va a haber incertidumbre en una pandemia, porque obviamente es muy dinámico. De hecho, hoy tenemos un montón de certezas que no teníamos hace un año y medio, y todavía seguimos con un montón de dudas. Aparece una variante nueva, ¿qué pasa con esto? ¿Vamos a poder volver a las oficinas? ¿No vamos a poder volver a las oficinas? Acá estamos dando esta charla remota, y quizás hace 6 meses pensábamos que iba a poder ser física, ¿no? ¿Y cuándo vamos a volver? ¿Se sabe? Algunos lugares volvieron, otros no, otros volvieron y se echaron para atrás. Bueno, todo eso genera un montón de incertidumbres, y las personas, todos los que estamos acá también, digo, más allá de que nos especializamos en esto, abrazamos las certezas. Y a veces las certezas vienen de gente que dice cosas que no son ciertas. Esto, si les sirve, es interesante porque tiene que ver con esta charla sobre todo. Es una guía de acciones anti-desinformación que se hicieron en el mundo. Por ejemplo, regulaciones, temas relacionados con las Cortes Supremas. Esto lo hizo IFCN, que es la International Fact-Checking Network, que es la red de chequeadores mundial, que es la que dice también, de alguna manera certifica que nosotros seamos apartidarios, que no recibamos plata de partidos políticos, que nuestro financiamiento sea transparente. Todo eso lo pueden ver en nuestro sitio, chequeado.com/financiamiento. Y esto para cerrar, que entiendo que me queda un minuto, corríjanme. La idea es que las soluciones simples en general para regular esto no funcionan, ¿no? O sea, no hay una bala de plata. No hay una bala de plata que solucione todo esto. Esto lo analizó UNESCO. Hubo casos en Asia, hubo muchos casos de intentos que fallaron. Acá hay algunos casos de Tailandia, Malasia, no funcionó. Y nosotros lo que creemos bastante que lo que se puede hacer tiene que ver con esto que ven acá, ¿no? Campañas públicas, colaboración entre periodistas, chequeadores, ahí nosotros hicimos un montón, y esto tiene un impacto muy concreto, ¿sí? O sea, llega a un montón de gente. Desarrollo de tecnología, nosotros desarrollamos un robot que nos ayuda a chequear, hicimos un chatbot con IFCN, un chatbot es eso, alguno lo debe haber usado en la ciudad para interactuar a la hora de vacunarse. Estamos haciendo algo parecido
con desinformación en Argentina, y ya hicimos algo en la TAM. Y generar estos nuevos formatos y narrativas, ¿no? Por ejemplo, estamos en Spotify, nos sumamos a todo formato que aparece, tenemos solo algunas manos, pero siempre que podemos queremos estar en el lugar donde está la gente. Por ejemplo, y esto a propósito es algo que todavía no hicimos, les dije que estamos en TikTok, y algunos sabrán acá que hay una plataforma que se llama Twitch, en la cual hoy hay gran parte de la población, sobre todo más joven, está metiéndose en Twitch, y estamos pensando si nos metemos ahí, y cómo nos metemos ahí. No queremos meternos en una plataforma y ser el bicho raro. Pero a su vez sabemos que lo que contamos es algo que te está diciendo que podés estar equivocado o equivocada. Entonces, tenemos que pensar mucho cómo hacemos eso, y también trabajamos en investigación académica. Queremos generar conocimiento sobre esto, porque mucho de lo que se estudia esto es una novedad, pero es de los países centrales. Y tenemos nuestras particularidades. Por ejemplo, WhatsApp es muy importante en América Latina. En Estados Unidos prácticamente no existe, ¿sí? Entonces, es importante ver qué pasa con eso, cómo circula la desinformación ahí, y ahí también es central el rol que tenemos de la TAM Chequea. Me dieron ahí un ratito más, pero lo dejo también para las preguntas. Acá cualquier cosa tienen mi mail, cualquier cosa que me puedan preguntar, feliz de contestar si hoy no alcanza el tiempo. Gracias, Ornella, Juan, todos. Bueno, Pablo, gracias a vos. Interesantísimo la exposición y el trabajo que hacen. La verdad que es muy necesario. Bueno, ahora pasamos al cuarto y último expositor. Después vamos a tener lugar para preguntas, que si quieren las pueden ya ir poniendo en el chat de YouTube, antes del cierre que nos va a hacer el doctor Travieso. Y en este caso se trata del doctor Juan Gustavo Corbalán. Él es doctor en Derecho, postdoctorando de la Universidad de París I, en la Sorbona, y profesor visitante de esta misma universidad. Es director de la Diplomatura de Derecho 4.0 de la Universidad Austral, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, co-creador del sistema inteligente Prometea, que se utiliza en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, y ha sido reconocido por los principales organismos multilaterales. Es director y co-creador del Tratado de Inteligencia Artificial y Derecho, y autor de 4 otros libros en materia de inteligencia artificial y derecho. Además ha sido jefe mío, no sé si él se acordará, hace unos 10 años ahí en el Ministerio de Salud, y está bien acompañado, está ahí ladeado por Yoda y Darth Vader. Bueno, gracias Gabriel, gracias Juan Antonio, un gran maestro de todos estos temas de tantos años, maestro de mucha gente, así que gracias por convocarnos, por convocarme especialmente, y bueno, y Pablo y Marcos, espectacular Pablo, lo que no creo que nunca interactuamos, pero la música está sonando muy, parecemos una orquesta, así que yo voy a tratar de no desafinar, para tratar de complementar lo que ustedes tres han dicho, y Yoda y Darth Vader es simplemente para ilustrar un poco los Zoom y para volverlos un poquito más amables, porque la verdad que ir de Zoom en Zoom es tremendo. Es como para ponerle un poquito más de color a este tipo de temas. En definitiva se trata de lados luminosos y lados oscuros que suelen tener estos avances tecnológicos y cómo impactan en la libertad de expresión y en los derechos humanos, más allá del enfoque que nos daba Pablo. Ahí, y Marcos, ahí voy a ser muy concreto y sintético. Empiezo por compartir algo que me parece que puede resumir muy rápidamente y puede ponerle ya, anclar cómo se da este fenómeno que al inicio Marcos hablaba en cuanto a cómo se producen estas yo lo llamo loop de confirmación. Es un buen título para poner como una especie de círculo confirmatorio de preferencias, etcétera, que a su vez impactan lo que nos contaba Pablo, y obviamente en esta lógica de ¿cómo podríamos llamar? De lo que nosotros denominamos el perfilado humano, para tratar de maximizar al máximo con inteligencia artificial las microarquitecturas de decisión que puede llevar al aislamiento absoluto a un ser humano en cuanto a preferencias y en cuanto a las posibilidades de elección.
Es decir, la autodeterminación informativa o la autodeterminación, que por supuesto los psicólogos conductuales ya han demostrado que no existen esos términos, pero lo cierto es que el hecho de que alguien diga voy a elegir algo, hoy está condicionado por máquinas inteligentes, en donde en muchos casos no hay ni siquiera un grado mínimo de intervención humana. ¿Por qué muchas veces, incluso lo que nos contaba Marcos, Pablo, los Pablos, muchas veces no metemos a la IA en la ecuación de esto, que para mí es crítico, no solo porque nos dedicamos mucho a esta tecnología, sino porque si el punto crítico de una empresa tecnológica es moldear la arquitectura de la decisión de los humanos, para mí ese es el punto crítico, yo intento que el humano empiece a hacer cada vez más cosas en función de un montón de criterios que claramente él no solo que no va a decidir en parte, sino que algoritmos sin intervención humana se van a ocupar de demostrar. De hecho, hoy en Google, si mostrás lo que decía Pablo Galeano de Cristina, vos tenés en el algoritmo predictivo, no solo dice eso, sino que suele decir otras cosas que supuestamente otros usuarios, en teoría, son los que más buscan. Pero no sabemos si eso efectivamente es así porque no hicimos una auditoría del hardware que está en Silicon Valley. Entonces, acá viene un punto muy crítico que nosotros estamos estudiando bastante en el laboratorio, que es esto lo podemos denominar como el ciclo de perfilado humano para moldear el ecosistema decisorio de un humano en el mundo digital. Es decir, esa es la misión. Pero no hay uno solo que haga esto. No es que hay, bueno, está acá, es solo Google. Hay todo un ecosistema preparado para esto y se está preparando, en los últimos 10 años ha explotado, pero es lo que nosotros llamamos el Far West digital. Hay un ecosistema tan lesivo y tan desprotectorio de los humanos, es decir, Chequeado vendría a ser una suerte de mini sheriff que intenta de alguna forma poner orden a un caos manifiesto que no está basado en la libertad de expresión, en la protección, en el equilibrio, en la lógica de la democracia y en un montón de cuestiones vinculadas al Estado de Derecho, sino que está basado en optimizar un modelo y maximizar ganancias y tratar de hacer que los humanos estén todo el tiempo en un loop de confirmación. Una suerte de volver al futuro vinculado a prácticas que no es que el ser humano en parte decide, sino que es ese ciclo de perfilado que ahora les comparto. Nosotros hicimos un cuadro de cómo se vería esto en una especie de ciclo de perfilamiento, así que me parece también muy importante ver el ciclo de perfilado porque en definitiva lo que nos muestra es cómo se sucede esto y dónde interviene la IA. Y la IA interviene acá en este paso 1, que es en los aceptos de cualquier plataforma, la que sea, o eventualmente cuando navego por los sitios. Se llama cookies y pixel, no me quiero poner técnico, y a partir de ahí arranca esto, que es un loop. Empiezan a elaborar perfiles, los subastas, los comparan, los escorean, hacen acciones de inducción, manipulación, sugerencia, y después vuelve a empezar, y así forman nuestro yo artificial, que es constante, dinámico y evolutivo, pero que no se basa estrictamente en mis preferencias. Se basa en, nosotros lo llamamos un licuado, que tiene los siguientes componentes. 1, por supuesto mis clics. 2, mis comportamientos implícitos a través de los metadatos. Juan se quedó tanto tiempo en esta página, pero el celular estaba ahí. Si está conectado en 2 dispositivos, es decir, perfilo no al humano en su versión expresa, es decir, cuando dice me gusta, cuando escribe. Lo más relevante es que perfila al humano en sus comportamientos implícitos, y por eso las acciones de vigilancia, como contaba Pablo Galeano, son tan sofisticadas que ni se hace falta que vigilen. Es decir, no hace falta establecer un modelo de vigilancia. El modelo de vigilancia ya está desplegado a un nivel tan sofisticado, que es muy difícil entender algo en el ecosistema digital hoy, 2021, que esté fuera de esta lógica.
No deberías tener ningún dispositivo conectado ni haber navegado por ninguna página de internet para que esto esté desplegado, o eventualmente, obviamente, no tenés que tener acceso a internet. Piense que en Argentina casi 37, 38 millones de personas usan Facebook. Imagínense entre Facebook y WhatsApp cómo perfilan a un ser humano. ¿Con esto qué quiere decir? Porque ya termino, porque solo quiero poner énfasis en lo siguiente. En la mayoría de las construcciones y de los argumentos y de los abordajes de esto, no se habla de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es la protagonista excluyente de que esto pase. Sin IA, nada de esto puede pasar. Entonces, ¿qué proponemos nosotros desde los estudios que estamos haciendo? Primero hay que empezar a regular a la IA en sí, no solo al uso de la IA, porque la IA tiene algunas características intrínsecas, algunas técnicas de IA, que deberían ser no solo reguladas por el Estado, sino en ciertos casos de alguna manera combatidas. Después vemos, como decía Pablo Fernández, no es una sola cosa la que hay que hacer, es totalmente multicausal, es un fenómeno tan complejo que es obvio que hay que adoptar muchísimas políticas públicas, privadas, ONG, etcétera, es decir, todo el mundo. Pero eso es lo primero, es decir, que la IA sea objeto de foco y no que sea algo como, bueno, la plataforma. No, el motor de búsqueda. No. Sí, el motor de búsqueda es la nada hoy de Google. De hecho, Google declara que son una empresa de IA. No dicen somos un buscador. Después les paso donde declaran esto. Dicen soy una empresa de IA, porque lo que se dan cuenta las empresas es que sin sofisticados sistemas de IA que soporten sus objetivos, no pueden hacer nada de lo que quieren. Entonces me parece que ahí hay un punto crítico, si queremos entender la relación derechos humanos, libertad de expresión y tecnología, necesitamos focalizar rapidísimo en la IA. No es la robótica, no es la impresión 3D, no es blockchain, no es biotecnología, es la IA. La IA es la protagonista excluyente del ecosistema digital en el que estamos inmersos y de la inducción, manipulación, perfilado, etcétera, de las personas. Y segundo, que estos sistemas, con esto termino, tienen una característica intrínseca que obviamente nació en los 50 del siglo pasado, pero que exponenció a partir de esta década, o sea, en realidad la anterior, de entre el 2010 y 2020, que es que la IA logra machear comportamientos a través del Big Data, del famoso Big Data que va correlacionando patrones y dice, bueno, si Pablo buscó todo esto y su celular estuvo en tal lugar, le voy a sugerir esto, y ahí voy moldeando ese famoso loop de confirmación. Imagínate lo que contaba Marcos. Marcos, si fuiste 10 videos de YouTube que van en la misma lógica, adivina qué va a ser YouTube. La pantalla de YouTube termina siendo la pantalla de Marcos Novarro, que es el famoso perfilado que se esconde detrás de un lema que es personalización del usuario. Detrás del lema personalización del usuario, lo que se esconde es el loop de confirmación. Porque cuanto más te personalizo, más voy a llevarte a ese mundo en donde vos solo vas a escuchar la música que en principio vos y los algoritmos te ayudan. Es como que tenés mucho yo que te ayudan a confirmarte a vos mismo, aunque son cosas que ni vos imaginaste que te confirman. Ahí viene un punto crítico que es cómo logramos que el Estado se empodere con tecnología para lograr que haya algoritmos que puedan empezarse a introducir en esta lógica. Y yo con esto termino con una analogía terrenal. Cuando arrancaron las empresas y Marx en el tomo 1 escribe, hola, te cuento que a los nenes y a las nenas las hacen trabajar 20 horas en una fábrica. Este modelo es inviable. Tomo 1 del Capital, la última parte, creo que es el capítulo 8. Documenta y dice, mirá, el modelo así como va, ¿sí? Nenes y nenas de 12 años trabajando 19 horas en una fábrica, esto es inviable. Esto no puede, no, esto es inviable. Lo que hoy, en ese momento, no había organismos de control, como podríamos llamar agencia de seguridad o gubernamental, que va a controlar estándares de salubridad adentro de una fábrica. No existían. Hoy no existen algoritmos que nos ayuden a ejercer algún tipo de algo respecto de eso. Entonces es una cuestión de todo o nada.
tenemos que optar por el modelo chino, bloqueo Google. No podemos optar por ese modelo, somos democráticos, bueno, pero entonces tenemos que empoderar a alguien para que tenga capacidad algorítmica para tratar de que lo que hace Pablo, que es esos esfuerzos de chequeado, de meterse en plataformas, y él dice, bueno, uso un robot, Juan, para buscar info, bueno, ahora podemos robustecer con mucha mayor capacidad de IA para que él encuentre cosas mucho más sofisticadas y que eso no lo haga Pablo, que es una ONG o que representa una ONG, sino que hay un área del Estado, así como hay un área del Estado que dice, Juan, tenés que tener un matafuego, Juan, tenés que tener, etcétera, etcétera. Me parece que tenemos que ponerle mucho foco a la inteligencia artificial, porque es la tecnología base para generar esta transformación entre libertad de expresión, derechos humanos y obviamente la cuarta revolución industrial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. Bien, ahí continuamos. Entonces tenemos para el cierre algunas preguntas que nos fueron haciendo por YouTube. La primera de ellas es para Marcos Novaro y dice, ¿cómo se puede abordar desde los medios el fenómeno cuando la demanda condiciona la fidelidad a que le confirmen lo que ya se sabe? Estás muteado, Marcos. Perdón, ahí va. Gracias. Vamos contestando, digamos, las preguntas. Sí, una y una, dale, perfecto. A ver, muy brevemente, yo creo que los medios pueden elegir ser medios de nicho o ser medios más abiertos, ¿no? Pueden ser medios que reproduzcan esa lógica de la confirmación, lo que explicaba recién Juan, que me parece que es algo que pasa todo el tiempo, digamos, ¿no? La posición más cómoda, y eso yo lo vivo cotidianamente, te diría, ¿no? Es, tenemos que ser fieles a nuestra audiencia, porque si defendemos a la tribu que ya tenemos, por lo menos tenemos un piso, digamos, ¿no? Entonces el temor y las necesidades comerciales de los medios alimentan mucho ese comportamiento de confirmación, ¿no? De darle al público lo que vos estás seguro que espera de vos, no generar ningún ruido con él, porque además tenés el competidor que está siendo más fiel a ese público y entonces está en disputa. Y, bueno, eso es un camino para realimentar la segmentación de públicos, ¿no? Creo que es un negocio también de corto vuelo, ¿no? Porque vos te limitas acotados, y en la medida en que eso supone sacrificios comerciales, hay por lo menos un incentivo para resistir esa lógica, digamos, ¿no? Si, bueno, si querés un público más amplio, tenés que ser menos fanático, tenés que ser menos cerrado, tenés que darle lugar a otra circulación de la conversación, digamos, ¿no? Y entonces la tensión es permanente, ¿no? En los medios yo eso lo veo, ¿no? En la gente mejor intencionada que tiene esa tensión en su cabeza, ¿no? Operando. De darle de comer al público cautivo o apostar a una circulación más abierta y correr riesgos, digamos, ¿no? Y, bueno, me parece que ese es un juego interesante y en general yo confío en que los intereses individuales, en la medida en que tienen que competir en un espacio abierto, tienden a generar efectos colectivos buenos. Digamos, ¿no? Hay que confiar en que el interés de las empresas mayoritariamente va a seguir siendo competir en mercados abiertos. Bueno, hay que generar las condiciones. Lo de Juan recién me pareció muy interesante, ¿no? O sea, el Estado obviamente que no tiene que intervenir en muchas cosas y tiene que dejar que las empresas elijan, digamos, ¿no? Corran sus riesgos, y algunas fracasen, volviéndose extremadamente difusas o extremadamente facciosas, digamos, ¿no? Pero me parece que tiene que ofrecer mecanismos de control mínimos para que haya extinguidores, digamos, ¿no? O sea, que si una cosa es que los medios reproduzcan los prejuicios y otra cosa que reproduzcan cualquier cosa,
cosa, que se vuelvan máquinas de fake news o de cosas ya directamente tóxicas, digamos, ¿no? Eso hay una diferencia, ¿no? Algún tipo de autoridad que ponga extinguidores en este espacio público tiene que haber. Yo creo que de todos modos, sinceramente, Argentina es un país bastante polarizado, pero no tanto, no tanto. La enorme mayoría de la gente es bastante moderada. Tenemos otro tipo de problemas, digamos, que es que yo creo que el principal problema de la Argentina es que no hay expectativas de futuro, pero eso le pasa a la gente de izquierda y de derecha, digamos. Nadie está creyendo que esto puede cambiar, ni para un lado ni para el otro. Entonces, me parece que el problema es que hay una especie de depresión generalizada de las expectativas, y eso es mucho más grave que la facciosidad, pero bueno, los dos problemas existen y en alguna medida se han alimentado, ¿no? Excelente, Marcos, gracias. Perdón, ahora tenemos un par más de preguntas. No, demasiado. Perdón. Sí, no, dale, no, si querés no hay problema, cerrá, pero... listo, no, excelente. Bueno, muchísimas gracias ahí. No, gracias. por favor, no, gracias. No, gracias a Marcos. Vos. Tenemos una pregunta más, en este caso es para Pablo Fernández. Nos preguntan, en el caso de que el Congreso de la Nación dicte una ley regulando de alguna manera el manejo de la información, de la desinformación y las fake news, ¿cuál crees vos que tiene que ser la sanción? ¿Una multa económica, una pena privativa de la libertad, una censura posterior, eliminar, bajar la noticia? Bueno, antes que nada, como decíamos antes, no es lo que en principio viene funcionando en el mundo eso. Con lo cual, la verdad, hipotetizar sobre algo que lo más probable es que no pase. Y acá una novedad, yo no estoy capacitado para opinar sobre eso, porque no soy abogado. La verdad que no, perdón, les contesto lo que quieran de fact-checking sobre cómo se regula eso. La verdad que prefiero dejarle el micrófono a alguien que tenga una opinión formada. Sí, lo que sé es que en el mundo hasta ahora ha fracasado, no ha servido. Con más razón ponerme a aventurarme sobre qué le debe pasar a la gente que hace esto es bastante complejo. Piensen que además hay un montón de contenido anónimo, ¿eh? O sea, es muy complejo. Pero bueno, eso, opino. Gracias, Pablo. Bueno, ahora tenemos una pregunta para Juan Corbalán. Dice, ¿qué pasa con los niños, niñas y adolescentes en relación a la inteligencia artificial y cómo se los podría proteger? Bueno, si llego a contestar eso, Ornella, no, claro, 2 minutos No, buenísimo, obviamente. Obviamente, no. Igual voy a aprovechar la respuesta de Pablo, también para complementar algo un poco, en menor medida lo de Marcos, pero lo de Pablo. Y tomo algo que decía Juan Antonio al inicio de esta charla. Juan Antonio celebraba que eran 3 personas que no son profesionales del derecho y otros 2, bueno, con Antonio somos 2 en realidad, los 2 que estamos acá como... Yo creo que lo que tenemos que evitar para tratar de entender estos fenómenos es el famoso sesgo abogadil con el que nos formamos. Es decir, pensar que con las leyes empezamos, y las leyes no son ni siquiera el punto de partida. Si quieren, no quiero ser tan malo con nuestra disciplina, pero sería algo así como... Primero hay que pensarlo en términos mucho más desde otros lugares. Por ejemplo, lo que está haciendo Pablo es algo muy concreto, es armo una ONG, armo algo en concreto, trato de incentivar algo tangible para tratar de evitar bueno, no importa si es desinformación, malinformación, después. Es decir, hay que pensar en cómo podemos entender acciones concretas para mejorar un ecosistema. Es decir, apropiarnos de la palabra ecosistema y decir, bueno, en este ecosistema tenemos un montón de partes. Por ejemplo, las plataformas digitales, yo les iba a compartir, pero no los quería aburrir, pero cuando nosotros auditamos toda la política de privacidad, hicimos algunas pruebas con las plataformas digitales en el laboratorio, es decir, qué cosas tienen, qué cosas hacen, qué cosas dicen, qué cosas auditan, qué cosas dicen que no auditan, pero evidentemente cuando hacemos una prueba lo hacen. Vimos que la parte de los niños, niñas y adolescentes es dramática. Es decir,
y de hecho imagínense, para que Google sea lo mejorcito en cuanto a su ecosistema, y ahí creo yo que deberíamos tratar de tener una agenda público-privada en donde existan una serie de lugares e instancias en donde digamos, bueno, ¿cuáles podrían ser los posibles 10 pasos para tratar de esto? Bueno, sobre este estudio nos juntamos con los representantes de Facebook, los citamos al Congreso, después las ONG tratan de hacer esto, después armamos una plataforma, después hacemos una campaña. Bueno, no quiero aburrir. Yo creo que tenemos que pensarlo de manera interdisciplinaria, tenemos que verlo en términos de ecosistema, y obviamente las leyes pueden ayudar, pero esto tomo lo que decía Pablo, porque además lo investigamos, esto de que porque existe una ley, ¿sí? Como el Reglamento de Protección de Datos, por tomar, digamos, como una norma fundamental, mejoró el ecosistema. Nosotros lo medimos en política de cookies, mejoró Europa en los últimos años en relación a Latinoamérica. Es decir, hoy en día entras a una página europea y casi no hay página en la que no te diga, mira, hola, voy a tomar tus datos, me das. En Latinoamérica lo medimos en las 300 páginas más visitadas de Argentina. Menos del 30% tiene política de cookies. Así podría seguir. Es decir, es obvio que la legislación es un complemento, pero como un complemento. Eso es lo que te podría decir quizás, Ornella, más allá de que si quieren, solamente para que vean, si quieren les puedo compartir, después se los mando. Esto está en el tratado que hicimos, pero nosotros hicimos algo visual que es muy impactante, que es ¿qué es lo que hacen con tu yo digital las plataformas? Acá está todo lo que hacen, mira. No si toman datos del saberlo, dispositivo, no si no te lo toman, saberlo. si toman esto, si toman datos de acá, si te explican la razón de los datos de uso, qué hacen con las cookies, cuáles son las duración, si cifran o anonimizan los datos, si los transfieren o no los transfieren. Leer esto es totalmente deprimente, solo les aclaro. O sea, es tremendo leer esto. Es decir, es casi, ¿vieron las cláusulas leoninas? ¿Vieron el león de la Metro Goldwyn Mayer cuando sale? Ese es light. O sea, en el derecho se estudian lo que se llaman cláusulas abusivas en los contratos. Bueno, esto es como una jauría de leones y leonas metidos adentro de unos acepto. Así que obviamente eso es como una buena radiografía, como un punto de partida, ¿no? Para decir, mira, esto no, esto sí, esto no. Bueno, gracias por el tiempo. Gracias a vos, Juan. Y bueno, empezamos a darle una conclusión a esta jornada, tristemente porque la verdad que realmente está muy interesante todas las exposiciones y se genera una dinámica también entre los expositores. Pero bueno, le doy la palabra al doctor Travieso para que nos haga una conclusión, una finalización y nos despedimos. Bueno, queridos amigos, ante todo agradezco, pero más que eso, esta es un típico caso de una jornada del siglo XXI. Hace tiempo que no escuchaba toda una serie tan disruptiva como lo que hemos escuchado hoy. Realmente eso es extraordinario, porque es una de las pocas jornadas en las que hemos tenido esa posibilidad. Y me estaba planteando esto. Cuando uno plantea una jornada, uno dice, bueno, usted viene a traer soluciones o forma parte de nuevos problemas. Efectivamente, estoy seguro que hoy nos hemos dado cuenta que formamos parte de nuevos problemas. Nuevos problemas que nos atosigan por todas partes. Y eso es bueno, porque la vida no se hace con soluciones, todo se hace con problemas. Y aquí el derecho actúa como un elemento que verdaderamente es un gran corsé, porque toda la tecnología, todo lo que hemos hablado, las relaciones facciosas que existen en la sociedad, los cambios que existen con respecto a los grandes medios de comunicación, el sistema de qué es lo que tenemos que chequear, el sistema de la IA, todos esos cambios que están ahí van en cohete supersónico, ese cohete como el de Bezos, que va a una velocidad infernal. Y el derecho
concepto escalera medieval. Ese es el tema. Por eso es que nuestra gran lucha, la lucha por el derecho, como diría Yering, hoy en día es la lucha por plantearnos nuevos problemas, nuevas incógnitas y nuevas disrupciones. Amigos, muchas gracias a todos, muchas gracias Marcos, muchas gracias Pablo, muchas gracias al otro Pablo, a los dos Pablos que tenemos acá. Muchas gracias Juan, mi admiración a todos ustedes, y la verdad que me da ganas de poder llegar a escribir algo, o sea, hacer un texto sobre todo esto, porque realmente hay muchas ideas nuevas. Muchas gracias por todo, y toda la grabación después se las vamos a pasar para que en fin, para que veamos de qué manera ustedes han planteado una jornada del verdadero siglo XXI hacia el XXII. Muchas gracias y buenas noches a todos.